Ahí está. Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 8. Mateo 17 del 1 al 8. Comienza así la lectura. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, vos no es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras que él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacer, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Muy bien, este evento que vamos a analizar en esta mañana tiene una continuidad con lo que veníamos hablando la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada habíamos hecho énfasis en el verso del capítulo 16, el verso 24, donde Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Habíamos hablado sobre ese tema, no vamos a volver sobre eso, solamente vamos a enfatizar lo que dice el versículo 1 del 17, 6 días después. Es decir, que aquí hay una continuidad en el relato, hay una continuidad en el desarrollo histórico. ¿Por qué? Porque a veces la palabra no es lo suficientemente clara en este sentido, y a veces uno lee un texto y después pasa otro y pasa un tiempo indeterminado. Acá es bien claro cuando dice 6 días después. ¿Y aquí por qué? ¿Por qué hace esta relación en Mateo? También la hace Marcos y también la hace Lucas. Porque sin lugar a dudas lo que va a ocurrir ahora tiene relación con el contexto anterior. Tiene relación con la idea que se venía desarrollando. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si hace mucho ruido eso, ¿lo apagamos? No, apagarlo detrás del... No, con la varilla. Ahí, apretáis el botón automático. No, apretalo bien. Ahí está. Ahí, ¿se apagó? Ahí. Sí. Muy bien, cuando se apaga realmente nos damos cuenta del ruido que hace. Bueno, decía que esto tiene relación en cuanto al desarrollo de la idea. ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir algo muy interesante. Jesús quizás también tiene relación con el versículo 28, el último versículo del capítulo 16, cuando dice: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Jesús toma al círculo íntimo. Con los apóstoles había un círculo íntimo de estos 3 apóstoles que en varias oportunidades, por lo menos en 3 oportunidades, el Señor los llama aparte en este momento. Después, cuando ocurre en Getsemaní, ¿no?, que están todos los apóstoles, los llama a estos 3 aparte para que lo acompañen en la oración. Y entonces, como estos 3 apóstoles necesitaban como una mayor demostración de ¿qué? De la gracia y el poder de Dios. Porque estos apóstoles después, al final, cuando el Señor ascendiese a los cielos, iban a tener un lugar muy preponderante, muy importante en el desarrollo de la iglesia. Lo lleva Pedro, ¿no?, a Jacobo, que en nuestras Biblias se traduce como Santiago, y a su hermano Juan. Lo lleva al monte, ¿no es así? Y allí ocurre un hecho que tiene mucha relación con el Antiguo Testamento. Lo lleva dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y esto por qué lo es? Porque les tenía que demostrar a estos apóstoles su divinidad. Imagínense, siempre que ellos veían a Jesús, veían un hombre normal, que se cansaba, que comía con ellos, que daba una predicación, pero no más que eso. En este momento van a pasar por una experiencia sensorial, es decir, que van a ver algo bastante choqueante, ¿no es así? En Marcos dice que tuvieron mucho miedo cuando pasó esto, ¿no es así? En Lucas aclara un poquito más. Esto hace referencia también al Antiguo Testamento cuando Moisés subió al monte, ¿no es así? ¿Recuerdan? Y estuvo allí 40 días, y cuando desciende del monte dice que se tuvo que poner un velo en la cara, ¿no? ¿Para qué? Porque su rostro resplandecía. Esto enfatiza lo que dice la palabra, que Dios es luz, ¿no? Y entonces, yo imagino que habrá sido algo tremendo, ¿no es así? Porque todo su cuerpo empezó a resplandecer, a generar una luz, y entonces ahí los apóstoles fueron totalmente impactados por esta manifestación de su divinidad. Cuando ocurre eso, ocurre otro hecho más importante que dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y esta referencia de Moisés y Elías varias veces ocurre en la palabra, ocurre acá y después va a ocurrir en el Apocalipsis, haciendo referencia a los 2 testigos, ¿no? Aparece Moisés, recuerden, Moisés siempre, ¿qué es lo que representa? Moisés representa a la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Quiere decir lo que Dios establece en el libro de Éxodo con los 10 mandamientos, con todas aquellas ordenanzas que tenían que ver con la manera que tenían las personas de acercarse a Dios. Cuando Dios establece el sacerdocio, ningún judío se podía acercar a Dios directamente. Siempre lo tenía que hacer a través de ¿qué? De un sacerdote. Y el sacerdote lo tenía que hacer a través de ¿qué? De un sacrificio. ¿No es así? Recuerden, cuando una persona cometía un pecado, una falta, que se tomaba un cabrito o un cordero, si tenía mucho dinero, una vaca, ¿de acuerdo? Y si no tenía plata, llevaba 2 palomitas. Tenía manera de cazar la palomita, ¿no? Se enseña medio complicado en la antigüedad, pero de alguna manera se las arreglaban para cazarla, o por ahí las criaban, ¿no es así?
y llevaban, y entonces el sacerdote las sacrificaba, las presentaba delante de Dios, y a través de Dios, de ellos, establecía el perdón para el pueblo. Moisés es representante ¿de qué? De lo que se llama la dispensación, la antigua dispensación o la dispensación de la ley. Recuerden que en la palabra aparece esa palabra dispensación y se le da el carácter de qué manera Dios trataba con la humanidad. Dios trató con la humanidad de diferentes maneras, ¿no es así? Cuando con Adán y Eva trató de una forma la salvación. En la época antes del diluvio trató con la gente de otra forma. Después con Moisés, después del diluvio con Noé, hubo otra manera de tratar. Y después aparece la época de Abraham, que es la época de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Moisés y establece la ley. Esta ley va a permanecer ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo muere ¿en dónde? Muere en la cruz. ¿Es así? Cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es, no solamente está consumada la salvación, sino está consumada el imperio de la ley. A partir de este momento, en vez de vivir por las ordenanzas de la ley, vamos a vivir ¿por qué? Por la fe en Jesús. ¿Es así? Eso después con el tiempo, ¿no?, lo establece Lutero, ¿no? Que justo toma ese texto, ¿no?, cuando lo leía y enfatiza, cuando la Iglesia Católica había llenado de ordenanza también la salvación, se mira a la ley de Moisés, ¿no es así? Nadie podía obtener la salvación si no era a través de la Sagrada Santa Madre Iglesia. Y que no se vaya a ocurrir al Papa excomulgarte porque te ibas al infierno. O sea, que ahí no había empezado. ¿Qué? Ahí no había empezado lo de las indulgencias también. Claro, en ese momento. Entonces Lutero se escandaliza ante las indulgencias que eran terribles, ¿no? Dice, cuando vos pones la monedita, en el cielo te perdonan todos los pecados. Te daban un documento. ¿Qué? Te daban un documento cuando te daban la indulgencia. Claro, sí, te daban un papel que te perdonaban de acuerdo a la cantidad de plata. Entonces, ahí es cuando Lutero va a la palabra y dice que el justo diría, pero que esto, pues recuerden, esto ocurrió más o menos en el 1520, por ahí, y Jesús murió en el 30. Y todo este tiempo ya la gente vivía por fe, es decir, no había que hacer la cantidad de sacrificios como en la época de Moisés. El hecho de que Jesús estuviera con Moisés era ¿para qué? Para que los apóstoles pudieran ver que Jesús era el cumplimiento de todas las cosas. Va a decir después más tarde, dice, cuando dice que se aparece, dice, a él oí. Es decir, que la voz de Jesús es la palabra autorizada por Dios para establecer todos los mandamientos y todas las ordenanzas con respecto a cómo convivir, a cómo comportarnos y a cómo relacionarnos. De allí que Jesús, lo sabemos nosotros, pero esa gente no lo sabía, entonces tanto Pedro como los apóstoles tenían que certificar eso. Si bien, imagínense, cuando el Señor comienza a decir que era necesario que Él fuese a Jerusalén y padeciese, entonces los apóstoles, Pedro dice, no, Señor, ¿cómo te vas a pasar? ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos? ¿Cómo te vas a pasar esto? Ocurre esta experiencia de la gran figuración, ¿para qué? Para que ellos vean la divinidad de Cristo. No solamente aparece Moisés, sino también aparece ¿quién? Aparece Elías. ¿Y Elías es qué cosa? Es el representante de los profetas. Siempre cuando uno va a leer el Antiguo Testamento dice la ley y ¿qué cosa? Exactamente, la ley y los profetas.
¿Y eso en qué sentido? Es que la ley era lo que teníamos que cumplir, pero los profetas eran aquellos que hablaban la voz de Dios. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Recuerden siempre, cuando vamos a leer, sobre todo Ezequiel o Jeremías, ¿no? O Isaías, dice, palabra de Jehová. ¿No es así? Entonces comienza allí, y ahí comienza a relatar, que lo que van a relatar a partir de ese momento es ¿qué cosa? Es lo que Dios le daba a los profetas. De todos los profetas están representados en Elías. Y siempre toman Elías, ¿por qué? Porque como Elías ascendió a los cielos en un carro de fuego y no vio la muerte, todos decían, bueno, como dice la palabra, que es necesario que los hombres, ¿qué cosa? Una vez mueran. Entonces todos estaban esperando el advenimiento de Elías. Después, texto más abajo, vamos a ver a quién se refería a él, al advenimiento de Elías. Dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Acá dice el 3, dice, y aquí desaparecieron Moisés, Elías hablando con él. Hablando con él, en Lucas, dice que hablaban de su partida. Es decir, que estaban hablando de que de la muerte de Cristo. Es decir, estaban allí los apóstoles y escuchaban la conversación. ¿Entre quién? Entre Moisés, Jesús y Elías. Y el motivo de esa conversación, ¿cuál era? Era que era necesario que Jesús fuese a la cruz a morir. Hay una palabra ahí en griego, ¿no? Que dice Éxodus, ¿no? Y entonces hace referencia al éxodo del Antiguo Testamento, que fue la partida de ¿qué? Del pueblo de Israel de Egipto. Ahora Cristo hablaba de su partida de esta tierra a la eternidad, a la patria celestial. Hablando de ¿qué? De todas las cosas que tenían que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas fueron hechas ¿para qué? No para demostrar la divinidad de Cristo, sino para que los apóstoles pudieran ver quién realmente era el Señor Jesucristo. Pedro ya apareció, ahora aparece en el versículo 4, aparece Pedro, ¿no? Como aparece siempre, con alguna idea media extraña. Señor, dice, ¿qué te parece si nos quedamos acá? ¿Qué te parece si nos quedamos acá en el cielo? Dice. Acá hacemos 4 chocitas, una para vos, otra para Elías, otra para Moisés, y nos quedamos en este lugar. Claro, él se quería quedar, ¿qué cosa? Con la manifestación de Dios, con que Dios en la tierra. Muchas veces nos pasa a nosotros. Vieron que por lo menos cuando éramos jóvenes, íbamos a un campamento, ¿no? Y el campamento era lindo, éramos todos hermanos, ahí la pasábamos bárbaros, sin discutir, sin pelear, ni nada por el estilo. Uno como que no quería salir de esa situación. Quería estar siempre en esa situación rodeado de un clima agradable, un clima de la manifestación del Señor. Donde comíamos todos juntos, teníamos la palabra, cantábamos, pues hacíamos algún deporte. Nos va a pasar también que dentro de unos meses, cuando tengamos nuestro retiro, ¿no es así? El día, Mariano, ¿qué día tenemos el retiro? Vamos a enfatizar sobre eso. En noviembre, ¿no es así? La fecha, ¿no te acuerdas bien? El 13. 13, ¿cuánto? 13, 14. De la noche, sí. Sábado, domingo volvemos. Bueno, vamos a estar 2 días y medio compartiendo los unos con los otros. Y vamos a ver, quizás tengamos la misma experiencia. Qué lindo es cuando estamos todos los hermanos, en el cual vemos el amor, la gracia, la palabra que nos ayuda. Pedro, sin entender lo que decía, nuevamente dice esa idea. Quedémonos acá, Señor. Sabemos que no es así. De allí que después cuando ocurren
con el tiempo, ¿no?, los movimientos monacales, ¿no? ¿Qué son los movimientos monacales? Que comenzaron a partir del 200, del 300, había gente que se apartaba del mundo y vivía totalmente apartada en los monasterios. ¿Eso es lo que Dios quiere de los cristianos? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué no? Porque hay que llevar al mundo la palabra del Señor. Hay que llevar la palabra al mundo. Es decir, que yo me aísle en un lugar no significa que me aísle de qué, del mundo que a veces tengo adentro. Y por eso hemos visto que a través de la historia, en distintos monasterios, han ocurrido cosas tremendas. ¿Por qué? Porque no era solamente apartarse del mundo. El ser humano a veces tiene un mundo adentro de pecado, y entonces, si bien no soy acechado por el pecado externo, a veces somos acechados por el pecado interno. También Jesús, ¿qué fue lo dijo? No pido qué cosa, que los saque y los quite del mundo, sino que ¿qué? Que los guarde del mal. Entonces, el cristiano tiene que vivir, podemos decir, tristemente, con gente que no es cristiana. ¿Para qué? Para testificar. Si no, ¿qué pasa? La gente no se va a convertir. Si todos nos encerramos, ¿qué va a pasar? Y no contactamos con nadie, no vamos a poder llevar el mensaje de Cristo. Es decir, la idea monacal de los monasterios que fue, y que es todavía hay monasterio acá en Tandil, está el famoso monasterio de los trapenses, ¿no es así? Que están ahí, que mucha gente va a tener ahí unos días de quietud. Está bien quizás, pero no podemos permanecer siempre en esa vida. Jesús le dice a Pedro que no puede ser, ¿no? Es decir, mientras aún, el versículo 5, mientras él aún estaba hablando, ¿qué pasa? Una nube de luz cubrió. Y esta nube de luz muchas veces lo hemos visto ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que también la nube, qué fue lo que cubrió? El monte Sinaí, ¿recuerdan? Que cubrió una nube, ¿para qué? Porque la nube demostraba la manifestación de ¿qué? De Dios. Cuando dedican el templo también, ¿recuerdan? Cuando Salomón dedica el templo también, una nube desciende allí, ¿para qué? Para mostrar que Dios estaba presente. Aparece esa nube y aparece una voz, ¿no? Similar a cuándo esa voz. Fíjense, la frase que dice. ¿Cómo dice la frase? Es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Muy bien. ¿Cuándo dice también esta frase muy similar? ¿Recuerdan? Con la mamá María. Cuando se bautiza. Cuando se bautizan. Cuando se bautizan, recuerden, desciende la paloma y de repente escuchan una voz que no todos la entendieron. Algunos sí la entendieron y otros dijo, es un trueno, es un ruido. ¿Pero qué era? Dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento, dice en el texto. Escuchan esa voz, que debe ser medio fuerte, ¿no? Una vez se pone a pensar en estas manifestaciones que relata la palabra y por qué eran necesarias. Siempre me preguntan, ¿por qué eran necesarias? Y la respuesta no es tan compleja. Recuerden, no había texto escrito. Entonces imagínense cómo sería nuestra relación con Dios si nosotros no tenemos la palabra. ¿De quién dependíamos? De lo que nos podían decir los distintos maestros. O de lo que decía el Antiguo Testamento, que a veces el Antiguo Testamento no era lo suficientemente claro. Necesitaba ser reinterpretado. La gente no sabía leer y se la tenían que decir en voz alta. Era bastante complejo, ¿qué cosa? Relacionarnos con Dios en ese sentido. ¿No es así?
Imagínense, yo siempre digo mucho más para atrás, ¿no es así? Yo siempre pienso en Abraham. En Abraham tuvo 3 o 4 momentos que Dios le habló en toda su vida. No había nada escrito, no había ninguna palabra. Y con esos 3 o 4 momentos, él, ¿qué cosa? Él llevó adelante su testimonio de fe. Por eso, ¿qué cosa? Abraham se lo llama ¿qué? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Porque creyó, como dice allá en Génesis capítulo 1, y fue llamado y fue a la tierra prometida y salió de Ur y no sabía dónde ir y entonces Dios lo fue guiando. Pero no tuvo una voz constante de Dios. Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una bendición muy superior. ¿Por qué? Porque tenemos el texto escrito. Y el texto escrito que nos ayuda, el texto escrito nos acompaña, el texto escrito nos auxilia. Cada vez que leemos su palabra, nosotros tenemos que ir con cierta reverencia. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a ella, tenemos que pensar que esto es revelación directa de Dios. No es un libro cualquiera. No es manera que yo, lo leo, sí, total, lo leo como una novela. No. Cada vez que soy enfrentado a este texto, soy enfrentado a que Dios se manifieste. ¿Escuchamos la voz de Dios a través de la palabra? Tendría que ser una experiencia similar a ¿qué? A la de los 3 apóstoles. ¿En qué sentido esta experiencia similar? En que escuchan esa voz, ese testimonio audible de la acción de Dios. Lo mismo que nosotros no escuchemos el testimonio, ni se haga un trueno, ni nada por el estilo, pero cuando leemos la palabra, la fe, recuerden siempre, ¿la fe qué significa? Es creer, aunque no veamos nada. Cuando la fe es una realidad en nuestra vida, la lectura nos pone en contacto a través del Espíritu Santo con la divinidad. Esto es tremendamente trascendente. Ustedes piensen que a través de la oración, ¿con quién se comunican? Con el creador de todo. A veces decimos Dios, a veces decimos nuestro Padre, pero dimensionamos lo que eso significa. Dimensionamos que cuando nos inclinamos en la oración estamos penetrando el resplandor y la luz eterna. Estamos tratando de acercarnos a la divinidad, al creador de todas las cosas, al creador de este mundo. Cuando uno ve lo que es el mundo, ¿no? Yo esta mañana veía a mi perrita y veía, es toda peluda, y tiene el hociquito solamente sin pelo. Y entonces pensé en todos los animales parecidos que tienen mucho pelo, solamente tienen el hociquito sin pelo. Y lo asocié ¿a qué? A las distintas maneras de la creación de Dios. Cómo Dios fue creando distintos animales con características similares pero distintos a la vez. La evolución dice no, que fueron evolucionando, ¿no? Y de un mamífero primario nacieron todos los demás mamíferos, ¿no? Los osos, las ovejas, las vacas, los caballos y así de toda la infinidad de mamíferos. Y entre esos mamíferos estamos ¿quién? Nosotros. Claro, y yo siempre digo, ¿y dónde están los eslabones intermedios? ¿Saben qué significa eso? Es decir, de este animal salió un
caballo, ¿dónde están todos los pedacitos intermedios de esa transformación? Los creacionistas, ¿qué es lo que dicen? Que hay un salto evolutivo, que estamos acá y de un momento saltó a esto. Es más difícil creer eso que la creación, sin lugar a dudas, ¿no? Eso, a veces la evolución que enseña en las escuelas, ¿es así? Que le enseñan a los chicos como algo totalmente demostrado, tiene infinidad de huecos en esa teoría. Sí. Después edité esto. Cuando yo era chica y había escuchado la teoría de la evolución, tenía 5 años, yo decía, ¿y entonces los monos que están en el zoológico después se transforman en hombres? Porque no entendía, digo, ¿cómo que el hombre evolucionó en mono? Tenía 5 años, digo, ¿cómo Claro. queman la cabeza con esas cosas? No, y vos imaginate, si eso fuese cierto, el hombre tiene mucha similitud con los simios. Dice que tenemos 96% de similitud. ¿Qué? Sí, tenemos infinidad. Pero también con el chancho. Claro, y bueno, la inteligencia y el corazón nuestro que tenemos es casi como el corazón del chancho. Bueno, así podemos buscar infinidad de similitudes. Pero ¿qué pasa? Que el mono tristemente nunca evolucionó. ¿Saben todos los esfuerzos que hicieron los científicos para que los monos evolucionaran? Enseñarles cosas. ¿Y qué pasa? Llega un momento y no pueden avanzar. No hay monos intermedios entre los simios y nosotros. La película esa del planeta de los simios es una película, no la vamos a creer, ¿no es así? Y son todos engaños. ¿Qué? Son todos engaños para que no veamos el plan de Dios. Exactamente, para explicar qué cosa, que el hombre es un animal más. Y muerto el hombre, ¿qué pasa? Se termina todo. Sabemos por infinidad de cosas que el hombre es mucho más que eso. El hombre puede reflexionar sobre lo abstracto. ¿Qué significa? Sobre aquellas cosas que no se pueden dimensionar. El amor, ¿no es así? La belleza de la pintura, la belleza de la construcción, muchas cosas que lo diferencian de los demás animales, la capacidad de raciocinio. Entonces todo eso nos lleva a mostrar que el hombre en alguna medida, por eso, es similar a ¿quién? Similar a Dios, porque tiene cuerpo, tiene alma, espíritu. Es trino el hombre, así como Dios también es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? El versículo 5, mientras a él aún hablaba. Recuerden, ¿de qué estaba hablando? Está hablando de su partida, de su muerte en la cruz. Ya faltaba poco para que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado. Hola, Estela. Recuerden, ella el último año ya había salido de Galilea, había comenzado su camino hacia Jerusalén y en ese camino ocurre esta experiencia. Al oír los discípulos eso, ¿qué pasa? Se tiran al piso y tuvieron temor. Y entonces Jesús, verso 7, se acercó y los tocó. Él dijo, levántense y no temáis. Y cuando se levantaron, ¿qué pasa? Había desaparecido todo. Había desaparecido Moisés, había desaparecido Elías y todo estaba, y ya Jesús no brillaba más. Fue una experiencia para que la fe de ellos fuese aumentada. Recuerden, después de la muerte de Jesús, ellos tenían que llevar adelante la tarea de la iglesia. Y si uno se pone a pensar en el número, ¿qué es la iglesia? Imagínense, en todo el mundo, acá en una pequeña ciudad, 12 apóstoles, 12.
solamente 12 iban a generar un movimiento que iba a invadir a todo el mundo conocido. Y solamente, escuchen bien, y solamente en 100 años las iglesias cristianas habían alcanzado a todo el Imperio Romano. Fue un movimiento tremendo de cambios en las conductas de las personas, de cambios en la manera de pensar, de cambios en la manera de relacionarse los unos con los otros. El cristianismo cambió que los parámetros de pecado que había en el mundo romano, que había en el mundo griego. Cuando ustedes leen el primero y el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahí ven qué cosa, lo que era la sociedad. Cuando se introduce el cristianismo, genera un cambio. Por eso nosotros, todo el mundo hoy en día tiene qué cosa, una cultura que se dice cristiana, con esos parámetros, con esas normas de vida. Si tuviéramos la cultura romana, saben lo que sería. Basta solamente conocer algunos libros de historia cuando hablan en ese sentido. Verso 8, y alzándose ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Verso 9, vuelven impactados de esa experiencia. Y entonces, quizás, muchos dicen, ¿vieron en el versículo 28? ¿Qué dice el versículo 28 de 16? De cierto digo que hay algunos entre vosotros que están aquí que no gustarán, ¿qué cosa? La muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces algunos dicen que quizás la muestra de la transfiguración, donde Cristo va a mostrar su divinidad, porque él muestra la característica que él era ¿quién? Era el Hijo de Dios. Entonces, tanto Pedro como Jacobo, como Juan, ¿vieron qué? Vieron a un Jesús totalmente distinto. Y entonces quizás dicen, bueno, se aplicó lo que 6 días atrás Jesús había hecho. Bajan del monte, entonces ahora aparece esa discusión. ¿De quién? Sobre Elías. Y acá Jesús va a establecer la interpretación. Todos en el Antiguo Testamento, recuerden, dice el verso 9, cuando descendió del monte Jesús le mandó ¿qué cosa? Diciendo, no digáis hasta que el Hijo del Hombre ¿qué cosa? Resucite de los muertos. Fíjense, varias veces ahora Jesús les está hablando de qué, de su muerte. Ya hay varios textos. Y aún así les costaba a los apóstoles entender esos hechos. Porque si ustedes recuerdan, cuando después de la muerte de Jesús, ¿qué pasa con los discípulos que se volvían a Emaús? ¿Recuerdan siempre lo que pasó? Cuando se volvían en el camino, se volvían todos, ¿qué cosa? Apesumbrados y tristes. ¿Y qué decían? Cuando se aparece Jesús ahí delante de ellos, comienza a conversar. Dice, sí, nosotros pensábamos que Jesús iba a ser el que iba a redimir a Israel. ¿En qué sentido lo dice? Es que nos iba a sacar del yugo romano, pero murió en la cruz. No recordaba que Jesús le había dicho varias oportunidades, en este último año, que era necesario que Él muriese y resucitase. Solamente es necesario que tengan la experiencia, ¿no?, de la visita de los ángeles. ¿Recuerdan? En los Hechos capítulo 1. En los Hechos capítulo 1, ¿qué es lo que pasa?
Se aparecen los ángeles, ¿no? Antes que el Señor Jesucristo ascienda a los cielos, hablándoles y mostrándoles del propósito de Jesús. Jesús, antes de ascender, nos dicen los ángeles, este mismo que veis ascender al cielo, de los cielos volverá. Pero también había un mandato de Jesús que dijo, quédense en Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder del oro. Hasta que no desciende el Espíritu Santo, recién allí, como dice la palabra, se les abrieron los ojos. Es decir, pudieron entender todos los propósitos que tenían que ver con la muerte expiatoria y vicaria de Cristo. Se establece ahora una nueva relación. Ya desaparece la ley como camino para llegar a Dios, sino se establece lo que es la obra de Cristo, a Cristo, ¿no? ¿Cómo qué? Como el camino a Dios y a la eternidad. Esto era difícil de comprender. Por eso necesitaban la acción del Espíritu Santo. Siempre repito lo mismo. Cuando ustedes leen en los Hechos, capítulo 2, la predicación de Pedro, esa predicación está cargada ¿de qué? De una acción de la divinidad. Porque le da a Pedro una visión de Cristo totalmente distinta. Cuando dice Pedro, a este Jesús, entregado por determinada providencia y consejo de Dios. No le está diciendo que Jesús murió porque se les ocurrió a los judíos matarlo o porque Pilato fue injusto en la condenación. Que no lo tenía que haber mandado a morir, porque si no encuentro ningún pecado, ningún cargo de muerte, igual lo manda a matar. No murió por eso, sino que Dios ya había establecido que era necesario que Él muriese. Por lo cual Jesús, ya teniendo conciencia de esa muerte, se encamina a Jerusalén a que ser prendido y a morir en ese último año. En ese trayecto aparece esta manifestación de la alegría. Ahora, volviéndonos así, el versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Claro, estaba todo ese relato que antes de que viniese el Mesías, iba a venir ¿quién? Elías. ¿Es así? Y entonces Jesús, fíjense, revela quién era Elías. Entonces respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas, oh Dios, que Elías vino, ¿qué cosa? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces aclara, ¿no? Entonces el 13 muestra claramente. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces, Elías tenía que venir, tenía que ser el precursor ¿de quién? De Jesús. Y el precursor, y Juan el Bautista, ¿no? Fue quien, el precursor de Jesús. ¿Y qué? Y entonces Juan el Bautista también tuvo que experimentar una muerte cruenta. Murió por orden de Herodes. ¿No para qué? Para testificar que Juan el Bautista era el símbolo, ¿no?, del advenimiento de Cristo como precursor. Jesús. Ya lo hemos visto varias veces. Jesús en varias oportunidades va a decir, Juan el Bautista en varias oportunidades va a decir que él es el precursor y el que viene tras de mí
es el Hijo de Dios. La experiencia de la transfiguración ahora tiene que ser para nosotros un motivo de pensar de la gloria que nos espera. Si nosotros vamos a 1 Juan, ¿no? A 1 Juan, capítulo 3 y el verso 2, ahí nos está hablando de eso. ¿Lo puedes poner? 1 Juan 3:2. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Y aún qué cosa? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifestare, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y el que le veremos tal como es Él es ver a Cristo, como siempre se dice, con su cuerpo glorificado. ¿Qué significa el cuerpo glorificado de Jesús? Un cuerpo que no estaba limitado a las leyes naturales que nosotros tenemos. Podía traspasar una pared, se podía trasladar de un lugar a otro en forma instantánea, ya no necesitaba comer, aunque podía comer, pero no necesitaba comer. Es decir, tenía un cuerpo de características divinas. Qué interesante que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros vamos a ser semejantes a Él, semejantes a Cristo. Y acá se cumple la profecía siempre digo esto, ¿no? Siempre se cumple la profecía de Satanás, ¿no? ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? ¿Recuerdan? Que iban a ver que si comían ese fruto iban a... Dice, desde el día que comieran van a ser como dioses. Es que se cumple. ¿Por qué? Porque este cuerpo, como dice ahora en 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Ahora digo bien el versículo, porque son varios, pero no vamos a tomar todos. Primera Corintios, capítulo 15. ¿Cómo? No. El versículo 51, ¿cómo dice? En adelante. Y aquí os digo un misterio. No todos los que dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice lo que dice Juan, que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Y esto a veces uno lo lee, siempre a veces repito cosas, ¿no? Y uno lo lee estas cartas y cómo había una unidad doctrinaria. ¿Qué queremos decir? Que nosotros tenemos la comunicación ahora instantánea, ¿no es así? Nos podemos comunicar, agarramos el telefonito, cliqueamos y ya nos contactamos con nosotros. Hacemos grupos y todos se enteran. Antiguamente era muy difícil comunicarse. Había gente que nacía en el pueblo y se moría en el pueblo y no conocía absolutamente más a nadie. Una carta tardaba meses en llegar, para lo cual había que saber escribir, buscar el papiro para escribir y que no se perdiese. Era dificilísimo. Ahora, ¿cómo? Pablo, hablando de la venida de Cristo, toma la misma idea que Juan, porque Juan dice, seremos semejantes a Él. ¿En cuanto a qué? Al cuerpo glorificado de Cristo. Y acá Pablo dice exactamente lo mismo. Había un cuerpo doctrinal. ¿Por qué? Porque esto nos certifica
que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con eso? Que el apóstol, el Espíritu Santo inspiró a Pedro, a Juan, a Pablo, hablando de distintas doctrinas, pero el mismo hilo conductor. Todos creían que cuando viniese Cristo íbamos a ser transformados. Y para terminar, vamos a leer en 1 Pedro. Fíjense, el mismo apóstol Pedro habla de ese momento de la transfiguración. Fíjense, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Fíjense qué interesante este texto, ¿no? A veces uno esto no lo relacionamos con Mateo 17 de la transfiguración, pero fíjense, Pedro habla ahora de esa experiencia, tremendo esto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que está diciendo así? Mirá, no te estamos contando un cuentito. Yo vi la majestad de la divinidad de Cristo. Y ahora dice, ¿dónde? Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, y le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos ¿en dónde? ¿Dónde? Recuerden, ¿cómo empezó el relato esta mañana? Jesús llevó a estos tres discípulos del círculo íntimo, ¿a dónde? A un monte. Y allí escucharon la voz de Dios. Qué interesante ahora lo que dice, Pues cuando vimos que Él recibió de Dios, el Padre, la honra y la gloria, y le fue enviada, ¿desde dónde? Desde la magnífica gloria, sí, cuando Dios se manifestó allí en la transfiguración. Pedro habla de ese hecho. Es decir, fíjese, Pedro está certificando lo que escribió Mateo sin quizás habiendo leído nunca las mismas cartas, porque era difícil. Recuerden, lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento no se unió en un solo libro hasta 300 años después. Tuvieron que pasar como 300 años. Cuando ustedes piensen en 300 años, es 300 años para atrás. Imagínense 300 años para atrás. La Argentina no existía. Ya para que ustedes tengan una idea. Es un tiempo muy largo. Pasaron esos 300 y recién allí apareció el Nuevo Testamento con todos los libros. Antes eran ¿qué cosa? Eran cartas que estaban desperdigadas hasta que después armaron el canon. Ahora fíjense, Mateo habla de eso y Pedro ¿qué cosa? Lo certifica. Volvemos a lo que decíamos anteriormente. La unidad que tiene la palabra, la unidad que tiene el Nuevo Testamento. Y tenemos, dice el versículo 19, también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y a qué está hablando? Está hablando nuevamente Pedro de la segunda venida de Cristo. Hasta que el lucero de la mañana, ¿quién es? Es Cristo. Así, como esa estrella que, no sé si saben, ¿alguna vieron la última estrella de la noche? A la madrugada. Hagan un esfuerzo, levántense a las 4 de la mañana. ¿No es la primera estrella de la tarde también? Claro, es la primera y la última. Es
Cuando ya casi no hay más estrellas, aparece una estrella fuerte ahí. Ese es el símbolo. Por eso Pedro lo toma como, eso es el símbolo de Cristo. El primero que aparece, como dice Dani, en la noche oscura y el último. Como que Cristo está presente en el medio de la oscuridad. Y cuando hablamos de la oscuridad, hablamos del mundo en tinieblas que necesita la obra de Cristo. La transfiguración es una experiencia importante, no en la vida de Cristo. Era una experiencia importante para los apóstoles, para que ellos certificaban la divinidad de Cristo. Para nosotros ahora, de igual manera, hablaba con Lucas esta semana, me hablaba él tiene muchos familiares que son testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no creen que Jesús es divino. Es el primer ser creado. No, haciendo referencias a unos textos que hablan de pero no es la divinidad. Nosotros creemos ¿qué cosa? ¿Qué es la divinidad? Porque Pedro que dice, escuché una voz que decía que este es mi hijo amado. Y si es un hijo, ¿qué cosa? Es de la misma esencia de ¿quién? Del Padre. Cuando nosotros, cuando entre un hombre y una mujer se engendra un hijo, es la misma esencia de ¿quién? Mirá cómo se parece al papá, mirá cómo se parece a la mamá. No decimos eso, aunque a veces no se parece nada, porque cuando recién nacen no se parece. Pero bueno, todos encuentran parecido. Después sí, cuando están grandes se dan cuenta. Entonces vi un chiquito y la foto del padre, la foto de la madre. Es decir, cuando decimos eso en la palabra, que hablo de la misma esencia. Nosotros sí creemos que Jesucristo es Dios y que vino a morir en la cruz para que nosotros seamos semejantes a Él. ¡Qué gran bendición! Que tenemos aquellos que hemos puesto la fe en Jesús. Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Dios. A veces no lo dimensionamos, porque alguna vez se pusieron a pensar en eso. A veces no pensamos, estamos tan atados a veces al partido de la selección que no nos da momento que a detenernos de la gran bendición que tenemos en ser sus hijos. Pensemos en esto. La transfiguración nos habla de la divinidad de Cristo, pero también la transfiguración nos habla que un día vamos a experimentar ese cambio en nuestra vida, de esta humanidad a la divinidad de nuestro Señor. Pensemos en ello y que el Señor nos bendiga. Claro.